Las esposas extranjeras de Salomón, la sombra en el corazón del rey y la nación. La trágica historia de las esposas extranjeras del rey Salomón se narra en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 13. Este relato canónico del Antiguo Testamento es una sombría advertencia sobre las consecuencias de las decisiones personales, incluso para el más sabio de los reyes. Nos muestra cómo la desviación de los mandatos divinos puede impactar la fe y una nación entera, invitándonos a reflexionar sobre cómo las influencias externas pueden socavar los cimientos espirituales. Un reinado de esplendor y alianzas peligrosas. El compromiso de la sabiduría. Salomón, hijo de David, ascendió al trono de Israel con la promesa de una sabiduría sin igual. Su reinado, bajo la guía de Dios, se caracterizó por una prosperidad y expansión sin precedentes, culminando en la edificación del magnífico Templo de Jerusalén, testimonio de su devoción inicial a Yahvé. Sin embargo, Salomón comenzó a desviarse de los claros mandatos divinos. La ley de Dios había advertido explícitamente contra la unión con mujeres de naciones paganas, pues sabía que tales matrimonios ciertamente harán desviar vuestros corazones tras sus dioses. A pesar de estas advertencias, Salomón, impulsado por la ambición política, comenzó a amarlas y a tomarlas como esposas. El texto bíblico especifican, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, de las naciones acerca de las cuales Jehová había dicho, no os uniréis a ellas, porque ciertamente harán desviar vuestros corazones tras sus dioses. Estas mujeres no eran concubinas menores, muchas eran princesas de reinos vecinos, traídas para sellar tratados. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. La hija de Faraón fue la primera. La lista se extendía, incluyendo mujeres de Moab, Amón, Edom, Sidón e Et, todas con sus propios panteones de dioses y prácticas idólatras, opuestas a la fe de Yahvé. Su inclusión en el palacio fue el primer paso crítico en la erosión de la pureza espiritual del reino. La peligrosa inclinación del corazón, la idolatría florece en Tierra Santa. El verdadero problema no residía solo en el origen de estas mujeres, sino en la poderosa influencia religiosa que ejercieron. A medida que Salomón envejecía y se volvía más complaciente, sus esposas comenzaron a desviar su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. La sabiduría divina no lo protegió de la seducción gradual de la idolatría. Su amor por ellas, y el deseo de mantener la paz política, lo llevó a un compromiso espiritual que lo alejó del pacto con Dios. Para complacer a sus esposas, Salomón fue más allá de la tolerancia. Activamente construyó lugares de culto para sus deidades paganas. Levantó altares para Quemos, el dios de los moabitas, y para Moloc, el dios de los amonitas, asociado con sacrificios de niños, profanando la vista de Jerusalén y del templo. El texto afirma que hizo lo mismo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. La idolatría se extendió e institucionalizó con aprobación real, creando una profunda ironía junto al magnífico templo de Yahvé. Esta permisividad religiosa, nacida de la complacencia y el afecto de Salomón, fue una afrenta directa a Yahvé. La fe monoteísta, pilar de la identidad de Israel, comenzó a erosionarse peligrosamente desde la cúspide del poder real. El corazón de Salomón, que una vez buscó a Dios con fervor, se había dividido. Con él, se dividió el corazón espiritual de su nación, abriendo la puerta a la apostasía y a la mezcla de lo sagrado y lo profano. Su sabiduría fue opacada por la sombra de la idolatría, trayendo las semillas de la ruina, la ira divina y las amargas consecuencias de la desobediencia. Un reino dividido. La respuesta de Dios a la apostasía de Salomón fue inquebrantable y severa, reflejando la gravedad de su desobediencia. Se enojó Jehová contra Salomón, porque su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel,
que se le había aparecido 2 veces. Dios le había advertido explícitamente, pero Salomón ignoró deliberadamente los términos de su pacto. Como castigo, Dios anunció un juicio contundente, le quitaría el reino a Salomón y se lo entregaría a uno de sus siervos. Sin embargo, por fidelidad a su pacto con David y por amor a Jerusalén, Dios prometió que esta división no ocurriría durante la vida de Salomón. El juicio se aplazaría, por gracia, hasta el reinado de su hijo. Aún así, el castigo sería parcial, pero significativo. Dios no quitaría todo el reino al descendiente de Salomón, sino que le dejaría una sola tribu, Judá, con Benjamín a su hijo, Roboam. Esto sería para que el linaje de David siempre tuviera una lámpara encendida en Jerusalén, promesa de continuidad en medio de la desolación. Este castigo divino se manifestó a través de adversarios concretos que Dios levantó contra Salomón, erosionando la paz de su reinado. Primero, Hadad el Edomita, luego, Rezón de Soba, y finalmente, Jeroboam, un siervo del propio Salomón. Jeroboam sería el catalizador directo de la dramática división del reino de Israel después de la muerte de Salomón. Las alianzas que Salomón había buscado a través de sus matrimonios, con la esperanza de traer paz y estabilidad duradera, no solo fallaron, sino que, irónicamente, sembraron las semillas de la discordia y la división. Estas fuerzas desgarrarían a la nación unida de Israel, marcando el fin de su gloriosa era de oro y el inicio de siglos de conflicto, inestabilidad y decadencia. La influencia y sus consecuencias. Aunque las esposas extranjeras de Salomón no son heroínas en el sentido convencional, su historia es crucial y profundamente instructiva. Este relato ofrece varias reflexiones poderosas sobre el papel femenino y sus repercusiones en la historia de la fe. El texto bíblico subraya el inmenso poder de influencia que estas mujeres ejercieron sobre el rey. Sus creencias y prácticas moldearon el corazón de Salomón y alteraron drásticamente el destino espiritual y político de la nación. Esta narrativa es un potente recordatorio de que la influencia femenina es una fuerza transformadora, capaz tanto de edificar como de desviar. Nos llama a reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva. La historia de estas mujeres y su relación con Salomón nos obliga a reflexionar sobre el peligro de la complacencia espiritual. Salomón, en su deseo de asegurar la paz y complacer a sus esposas, comprometió los principios de su fe. Para las heroínas silenciadas de hoy, esta narrativa invita a considerar cómo podemos enfrentar presiones para comprometer nuestra fe, valores o integridad. Demuestra que incluso los más sabios pueden caer si no permanecen vigilantes. Por contraste con la laxitud de Salomón, el relato resalta la importancia crucial de la firmeza e integridad en las propias convicciones espirituales. Si bien las esposas seguían sus tradiciones, la tragedia radica en la falta de convicción y la apostasía de Salomón. Para las mujeres que hoy buscan ser heroínas silenciadas por su fe, esta historia es un llamado a mantener la pureza y la integridad de su devoción y sus principios, incluso cuando el entorno presiona para la adaptación o la desviación. La historia de las esposas de Salomón y su impacto es un recordatorio sombrío de que las decisiones personales, especialmente aquellas que comprometen los principios fundamentales y los pactos divinos, tienen consecuencias profundas y duraderas que pueden trascender una sola vida y afectar a generaciones enteras. Las decisiones de Salomón no solo le afectaron a él, sino que reescribieron la historia de una nación, llevando a siglos de división y conflicto. Nos enseña que la fidelidad a Dios tiene implicaciones eternas y la infidelidad, repercusiones devastadoras. Este relato, aunque no presenta a estas mujeres como heroínas en el sentido tradicional, sí ilumina de manera dramática el papel fundamental que las mujeres, a través de su presencia e influencia, han desempeñado en la historia bíblica, incluso cuando esa influencia se convierte en un catalizador para la desobediencia,
la apostasía y sus trágicas repercusiones. Nos invita a una profunda reflexión sobre la responsabilidad de nuestra influencia, la santidad de los pactos y la crucial importancia de la fidelidad en un mundo lleno de compromisos y desafíos constantes. Es una lección intemporal sobre cómo el poder y la sabiduría pueden ser corrompidos por el amor y la complacencia mal dirigidos. La historia de las esposas extranjeras de Salomón es una advertencia poderosa, pero también un recordatorio de la inmensa influencia que las mujeres pueden tener, para bien o para mal, en la historia. Nos confronta con la importancia de la fidelidad y la fuerza de nuestras convicciones. Si esta reflexión te ha impactado, dale a me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite meditar sobre las decisiones y sus consecuencias, y no olvides suscribirte a nuestro canal Heroínas Silenciadas para seguir descubriendo los complejos y fascinantes roles de las mujeres en las escrituras. Nos vemos en el próximo relato de vida y fe.